Bueno, buenas tardes. Seguimos con Sociología de la Educación. Hoy vamos a ver la unidad 3, que es importante ver, vamos a ver algunos autores, pero principalmente analizar las instituciones educativas, las organizaciones educativas en función de algunos autores, ¿no? De Foucault, Weber, también la escuela de Quinoa, y si alcanzamos, vemos el concepto de hábitos de Bourdieu, que está previsto para mañana, pero por las dudas lo tenemos. También vamos a ver un autor que está dentro del programa en la unidad 6, pero está muy vinculado con Foucault, que es Han, que es un filósofo, sociólogo coreano, que el año pasado y este año ha estado muy vigente, ¿no? Que analiza el tema del poder desde otra óptica. Con respecto a Juan, habíamos estado hablando recién de la actividad práctica de la unidad 2 y 5, se pueden presentar en una misma planilla y la fecha es a partir de hoy, es decir, no, lo vamos a ir trabajando y la idea es que vayan incorporando los distintos autores que vamos a ver tanto de la unidad 3, 4 y 6 en ese cuadro, es decir, ver los autores, las características, los contenidos, las categorías de análisis de cada autor o temática y vincularlo con la institución. Si mañana alcanzamos a ver algunas instituciones que me presentan y si alcanzamos también veremos un trabajo de alguna escuela. Ahora voy a compartir una pantalla. Recuerden que cuando vimos en los clásicos de la sociología, Marx, Weber y Durkheim, trabajamos principalmente desde Weber el concepto de poder, dominación y obediencia. Yo siempre planteaba cuál era la diferencia entre poder, dominación y obediencia, ¿no? Eh, Él principalmente considera que el poder es algo amorfo. En cierta forma lo podemos analizar como en un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? En la situación de que en un tablero de ajedrez las distintas piezas tienen distintas, diríamos, poder o cierto valor, cierta categoría. Generalmente el rey y la reina son los que tienen, diríamos, más poder, más habilidad, pero también un peón, según si está bien ubicado, según una estrategia, también puede tener un poder determinante. El, Principalmente la diferencia entre poder, dominación y obediencia es que el poder es la capacidad de ejercer la voluntad de uno hacia otro, queriendo o no queriendo la otra persona. Es decir, por ejemplo, un amo sobre un esclavo. Y la dominación es la capacidad de ejercer la voluntad de uno sobre otra persona, sobre el grupo de personas, a través de la obediencia. Entonces, este concepto de obediencia se va incorporando, se va naturalizando en toda la etapa de nuestra vida. Si alcanzamos, vamos a ver esto, el concepto del proceso de socialización, digamos, en la socialización primaria, que es en la familia, en la socialización secundaria que se da en la escuela o en los grupos de pares, vamos incorporando esto, naturalizando la obediencia, es decir, obedecer a nuestros padres, al maestro, a la gente de policía, a un juez, porque es natural y se va incorporando. Recuerden que nosotros planteamos de naturalizar estas relaciones sociales que son construcciones, ¿no? Es decir, que estas instituciones que tienen la sociedad van constituyendo eh, esta capacidad de obediencia. Weber, recuerda que consideraba como categoría de análisis los tipos ideal, que es una construcción racional de cualquier fenómeno social. A partir de ese tipo ideal, uno puede ir analizando, comparándolo con la realidad. Hoy vamos a ver el concepto de burocracia, que generalmente cuando lo planteamos como un proceso de pérdida de tiempo, demora, papeleo, pero él construye un tipo ideal y llega a la conclusión que sin el desarrollo de la burocracia se podría haber desarrollado el capitalismo. En función de estos tipos ideal, él construye tres tipos
de este tipo de ideal construye tres tipos ideales de autoridad. Un poco lo vimos en unidad 1, ¿no? La autoridad carismática, la tradicional y la legal racional. La carismática es la autoridad en función de la persona, de las cualidades que tienen esas personas. Por ejemplo, un cantante de rock, un futbolista como Messi, o un líder político como Hitler en su momento, Che Guevara o Perón, que transmitía y conquistaba a la masa. La autoridad tradicional es la que se da por costumbre o tradiciones, ¿no es cierto? El padre, la autoridad del padre, a la madre, a los abuelos, y la autoridad legal racional es que está dado por las normas. El docente porque es nombrado a través de un concurso, el presidente, el gobernador por las elecciones a través de las constituciones, pero estos tipos de autoridades son tipos ideales, generalmente hay una combinación entre uno y otro. Este es el concepto de autoridad. Vamos a analizar, con lo que planteaba Weber, el modelo burocrático de organización. Y esto lo vamos a poder comparar con el sistema de la organización de una escuela, ¿no es cierto? La estructura organizativa. Ustedes, cuando vayan a la escuela o si conocen, piden el organigrama para ver y las normas, los distintos sistemas que tiene para manejarse administrativamente la institución. Por eso vemos el modelo burocrático, el tipo ideal de burocracia que plantea Weber. En cierta forma, nosotros siempre cuando planteamos que es burocracia, nos recuerda el personaje de Gasalla o en la obra de teatro de acá del Flaco Vargas, El Trámite, esto que es subir 5 pisos, bajar, llevar a firmar, buscar, comprar estampillas, es decir, todo ese tema de tiempo. Pero vamos a ver cuáles son las características de un tipo ideal de organización. Generalmente, en este esquema, después lo vamos a ir a desarrollar en cada uno, consiste este sistema burocrático en una organización continua de funciones oficialmente limitadas por las reglas, es decir, todas las organizaciones tienen normas y reglas que tienen que cumplir y cuáles son sus objetivos, su función y la manera de funcionamiento. También otra de las funciones que cada cargo tiene una esfera de competencia limitada. Es decir, por ejemplo, un juez tiene ámbito en su jurisdicción y si es penal, en el derecho penal, si es de menores, en menores. Y no pueden cumplir desarrollar su actividad en otros ámbitos, ¿no? El docente tiene autoridad en el aula, fuera de la aula es otro ciudadano más. Los cargos están organizados en un esquema jerárquico, es decir, ese sistema piramidal de organizaciones, y los cargos pueden llevarse consigo cualificaciones técnicas. Principalmente el concepto de la burocracia para ingresar es el concepto de meritocracia, es decir, que tiene que rendir, ser cualitativamente capaz y para ascender tiene que ser mérito. Después, el personal que ocupa estos cargos no es dueño de los medios de producción a los que están vinculados. Acá él plantea que las empresas, los dueños de la empresa no pueden estar a cargo del sistema administrativo. Es decir, que tienen que formar un equipo profesional de administrativo. Y siempre doy el ejemplo, usted es muy conocido, el cercano ahí en San Rafael, que por ejemplo las bodegas que se crearon al principio del siglo XX, solamente 2 quedan con sus familias originales como propietarios. Es el caso de Bianchi y Goyenechea, porque todas las otras bodegas a la tercera generación quebraron, ¿no? Porque principalmente no formaron ese cuerpo especial de administradores, sino estaba a cargo de la familia y bueno, y así fracasaron. Después, posteriormente, las bodegas crearon en 60, 70, 80, formaron, constituyeron este sistema administrativo de especialistas, ¿no? Es decir, otra función, al titular de un cargo no se le permite apropiarse de su posición, sino que siempre sigue formando parte de la organización. Es decir, que el cargo no es en función de la persona, sino es de la organización. Y los actos administrativos
ya decisiones. A ver, espera que está entrando alguien. Están tomadas en función de las reglas. Vamos a desarrollar estas características, ¿no? Esto de que las características de la burocracia es esto, el carácter legal de las normas y los reglamentos, es decir, que está todo escrito. La escuela tiene un estatuto, o está la ley, ¿no es cierto? La ley de educación nacional, la ley provincial de educación. Después otra es el carácter formal de las comunicaciones. Tienen que ser a través de escritos y tienen que, no por un WhatsApp, ¿no es cierto? Sino está todo reglamentado cómo tienen que ser esas comunicaciones. Después, en función de estos modelos fordistas, diríamos, es el carácter racional y división del trabajo. Es decir, en la escuela hay una mesa de entrada. Por ejemplo, algunos de ustedes han desarrollado tienen otras carreras y piden equivalencia en una materia. Entonces tienen que presentar una nota a través de mesa de entrada. Esa nota va al decano, el decano la deriva al secretario académico, el secretario académico a los responsables de cada materia. Ellos deciden si se da o no da la equivalencia, vuelve y después va al consejo directivo para aprobar o desaprobar el pedido de equivalencia. Después es la impersonalidad en las relaciones. Uno va a la oficina y va a la oficina, no a buscar a determinadas personas. De vuelta a la jerarquía de la autoridad y la rutina y procedimiento estandarizado. Es decir, está todo, las rutinas, los procedimientos y hasta las actividades no formales. Por ejemplo, el lunes sentarse y hablar sobre el partido de fútbol, o a la hora de tomar el té o el mate, digamos, hasta esas actividades que no son propias de la función están normalizadas, están de acuerdo a una rutina. Después, para ingresar a este sistema de burocracia, el tema de la competencia técnica y meritocrática. Y esto es lo que a veces se critica, porque, por ejemplo, en las funciones del gobierno, en los cargos públicos, a veces entran, diríamos, o porque tienen una relación o el parentesco como el legislador, o el gerente, el director del banco, pero supuestamente en el sistema, en el tipo ideal que plantea Weber, tiene que ingresar por su capacidad técnica y ascender y hacer carrera a través de los méritos. Esto también es lo que vuelvo a repetir, es la especialización de la administración independiente de los propietarios, la profesionalización de los participantes. Por ejemplo, en la Universidad Nacional del Cuyo, yo soy director de un área que se llama Unidad de Ejecutores de Capacitación, que está orientada para el personal de apoyo académico o el personal no docente, y se han creado, por ejemplo, carreras, una tecnicatura en instituciones universitarias, una licenciatura en gestión y administración universitaria, y también los cursos de capacitación específica. Es decir, que la universidad brinda una capacitación para tener profesionales en el sistema administrativo. Y después está todo previsto, digamos, en el funcionamiento de la actividad. Es decir, por ejemplo, este recorrido que yo le hice por el pedido de una equivalencia, está todo, diríamos, pautado y establecido en el sistema administrativo, en las normas que regula una institución. Y hoy más, por ejemplo, las empresas o los organismos que quieren acreditar normas ISO hacen distintas reglamentaciones para el funcionamiento y el procedimiento de cada acto, ¿no? Otra característica del sistema burocrático con respecto a los participantes, que tiene que ser un especialista, es un asalariado. Es decir, ¿por qué? Volvemos a lo anterior, no puede ser dueño de la empresa, diríamos, tiene que ser un especialista. Ocupa un cargo, es nominado por una persona de un cargo jerárquico y su tiempo es por tiempo indeterminado hasta que se jubile o cambia de función. Es decir, hace una carrera dentro de la organización, no es propietario de los medios de producción y es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa. Ustedes a veces van a una empresa y hablan con un empleado y generalmente a veces, yo me recuerdo cuando estudié ingeniería, fuimos a
visitar a Pescarmona, el ingeniero que hacía la visita parecía que era el dueño de Pescarmona. Es decir, porque la idea es que el personal se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? Y un profesional que tiende a controlar completamente más los procedimientos burocráticos. La ventaja de la burocracia es la racionalidad, la precisión y la rapidez. Bueno, acá podemos comparar este tipo de ideal con lo que pasa en la realidad, ¿no es cierto? Principalmente con la rapidez es lo que menos se caracteriza el sistema burocrático. Otro es una universidad de interpretaciones, principalmente porque si están las normas que aclarecen cada paso, es decir, ante el mismo hecho, por ejemplo, un pedido de equivalencia de dos alumnos de la misma institución, si a uno se lo da, al otro se lo tiene que dar. Pues uniformidad de rutina y procedimiento y continuidad de la organización a través de la sustitución de la persona que se retira. Es decir, por ejemplo, muchas veces se siente que una persona que lleva muchos años en un cargo dice, no, cuando yo me jubile, me vaya, esta oficina se cae. Se va esa persona y la oficina continúa. Es decir, que es reemplazado por otra persona y quizá con otra característica, pero el sistema sigue continuando, sigue funcionando, ¿no? Esta es otra de las ventajas y la fricción entre las personas, es decir, como si está todo determinado, está todo reglamentario, trata de evitar esta fricción. También la consistencia, es decir, por los mismos tipos de decisiones deben tomarse las mismas decisiones en las mismas circunstancias, ¿no? También la subordinación de la gente nueva con los que están trabajando, la confiabilidad. Y existen beneficios tanto para todas las personas que integran ese sistema. Esto en síntesis, lo que estamos viendo del sistema burocrático. ¿Alguna duda, chicos? No. Y a este profe le correspondía un tipo de dominación entonces a este sistema, ¿o no? Es principalmente el racional legal, ¿no es cierto? Porque está todo fijado bajo ese sistema normativo, ¿no? Bien, bien. Pero, por ejemplo, en una autoridad tradicional, generalmente no está esta característica de nombrar al funcionario en función de su mérito, sino a veces es decir, hay otros factores. Principalmente la burocracia se da en un sistema racional, diríamos, de organizaciones. Bien, bien. Ahora vamos a pasar a otro autor. A ver, lo voy a cambiar, lo tengo el mismo desarrollo en otra filmina, pero vamos a pasar a ver, compartir. Esto está en el Power, ¿no? Vamos a compartir. Michel Foucault, ¿lo han visto en teoría de la educación o no? No lo han visto, ¿no? Principalmente el concepto de Foucault. Foucault es Hola, el primer semestre, sí. ¿Cómo? Que cuando estuvimos cursándola hace un par de años atrás, teoría de la educación, porque yo justo ahora retomo en el segundo semestre, lo habíamos visto a Foucault. ¿Y ustedes, chicas? No sé qué dicen las compañeras, pero creo que no, ¿no? A veces se ve Foucault, pero vamos a desarrollar bien. No. Bueno, Foucault es un sociólogo francés que tuvo gran influencia en la década del 60 y 70. Él murió a fines de los 70 y principalmente tiene una visión, diríamos, es crítico, diríamos, y tiene que ver, analizar el tema del poder. Él hace una genealogía del poder, es decir, un árbol genealógico del poder. Es decir, que principalmente cómo a través de la sociedad, a través de los distintos mecanismos de socialización, las distintas instituciones, creo que ustedes vieron, Juan,
en sujeto, no sé, antes en sujeto lo daban a Foucault principalmente con el tema de instituir, ¿no es cierto? Formar la subjetividad, porque en las instituciones principalmente contribuye a constituir el sujeto, es decir, la subjetividad de cada una de las personas. Él analiza, diríamos, todo lo que a partir de la revolución industrial o de la modernidad, cómo la sociedad ha creado distintos mecanismos, distintas instituciones, principalmente para disciplinar, es decir, estas instituciones de poder. Por ejemplo, si analizamos de Foucault cómo tenía que ser un soldado en la época feudal, en el medioevo, la característica de esta persona tenía que ser principalmente corpulenta, alto, es decir, principalmente su físico. Pero a partir de la creación de las armas de fuego, ya no hacía falta esa característica, sino debíamos saber, esta persona tenía que saber manejar un arma. Es decir, transformar un cuerpo en un arma, en este caso, en un herramienta, en un arma para matar, es decir, a través de eso. Entonces, él considera que el cuerpo principalmente plantea transformar esa masa amorfa en un cuerpo dócil. ¿Y qué es un cuerpo dócil? Dice aquel que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado. Por lo que el cuerpo queda marcado en el interior de ordenamientos que coaccionan y obligan a su actuar. Es decir, principalmente lo que plantea Foucault, que estas instituciones tienen la idea de transformar, diríamos, estos cuerpos en un cuerpo dócil. Dice que el cuerpo ha sido, diríamos, como objeto y blancos de poder. Es decir, por ejemplo, el cuerpo puede ser analizado, diríamos, como de anatomía, es decir, las distintas partes, la función, diríamos, de cada parte, es decir, un cuerpo analizable. Pero también de lo político, la utilización de ese cuerpo en un cuerpo manipulable, es decir, transformar esa masa en un cuerpo dócil, en un cuerpo útil. Entonces, ¿a través de qué puede transformar esos cuerpos dóciles? A través de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Dice, el método que permite el control minucioso de la operación del cuerpo, que garantiza la sujeción de su fuerza y le impone una relación de docilidad y utilidad. Y si la disciplina es una anatomía política del detalle. Es decir, que a través de la disciplina, este cuerpo se vuelve un cuerpo dócil, un cuerpo útil. Y él empieza a analizar estas instituciones creadas en la modernidad en función de la arquitectura. Por eso podemos ver las instituciones educativas que llevan este objetivo, este panóptico, ¿no?, del arquitecto Bertin, que él analiza que es el panóptico, es ver todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta cárcel, podemos ver en el centro la torre de vigía y alrededor la celda, ¿no?, con sus ventanas. ¿Qué sensación tiene el detenido, el preso que está dentro de la celda? Siempre lo están viendo. ¿Que lo están quién? Viendo. Viendo. Y al sentirse observado, ¿qué produce en él? Y como una limitación. Se adecua a un comportamiento, ¿no es cierto? No puede hacer lo que quiere, un poco lo que planteas en el tema de la limitación. Claro, como está limitado a su comportamiento. Claro, limita su comportamiento, ¿no es cierto? No puede hacer lo que quiere. Claro. Porque se siente observado. Y quizás el tema de que el vigilante, el policía, el que está dentro de la cabina de la torre de control, está mirando para otro lado, está viendo un partido, o está tomando mate, hablando, o chateando ahora, ¿no? Han visto los policías que están siempre chateando con los celulares en la esquina. Pero él crea principalmente la función de este panóptico, que uno se siente observado, y en función de ser observado, produce una forma de conducta, produce esa subjetividad. Y eso lo va a trasladar a todas las instituciones
diríamos, de la modernidad. Estas instituciones que son de encierro, ya vamos a ver cuáles son las características de estas instituciones de la modernidad. Podemos ver un esquema, diríamos un plano visto de arriba. Si ustedes han visto la cárcel de Mendoza, tiene esta estructura, es decir, todas las cárceles construidas en el siglo XVIII, el XIX, el XX tienen esa estructura. El viejo hospital Chestacó, diríamos, también tenía esa estructura. Es decir, un centro donde se podía controlar las distintas alas de la cárcel, ¿no? La penitenciaría. Y fíjense, a ver que llegó otro. ¿Conocen esta escuela? ¿O le parece con...? Me suena que es Levima, parece Levima, no sé. No, el Levima es peor, diríamos. Esta es la escuela de magisterio acá en la ciudad de Mendoza. Fíjense, la persona que está de rojo ahí era una exdirectora, parado frente a los alumnos y puede observar en cada piso y en cada curso, cada aula, ¿no es cierto? Diríamos que de una posición puede obtener un control, diríamos, debajo de toda la institución. En los extremos están las preceptorías, que también tienen un control, diríamos, de cada piso. Y las aulas tienen tienen las ventanas que se dan al exterior, pero para los pasillos tienen ventiletes que uno le permite ver hacia adentro. O en aquellas escuelas, recuerdan que tienen las puertas con el ojo de buey, creo que es, ¿no es cierto?, que se permite ver hacia adentro. ¿Qué es lo que produce? Es decir, no solamente mejor luz o una mejor ventilación, sino que puede pasar un preceptor, una autoridad por el pasillo y ver lo que está haciendo no solamente los alumnos, sino el docente, si está cumpliendo con sus tareas, con su rol. Hace unos años atrás, una compañera mía en la escuela de magisterio fue llamada a atención porque estaba compartiendo el mate, diríamos, con los alumnos y estaba prohibido de tomar mate en el aula. Es decir, que nos va moldeando, diríamos, esas conductas. Que estas instituciones de disciplinamiento tienen ciertas características. Es el arte de la distribución. Habíamos planteado anteriormente que es una anatomía, digamos, del poder de microacciones. Foucault habla del micropoder o la biopolítica. Es decir, que en cierta forma todos vivimos relaciones de poder cotidianamente. Les voy a contar una pequeña historia. Estaba Matías, que era un estudiante del secundario, era presidente de un centro estudiante, y su padre le pide que hace tiempo, cuando no se podía pagar por Mercado Pago, ¿no?, tenía que ir a pagar una factura de una boleta que debía. Y en el camino se demora y se pone a hablar con unos amigos y ve que era 1:05, ya cerraba el banco. Llega corriendo al banco y cuando ve el guardia está cerrando las puertas, y él reclama que todavía no eran las 13 horas y el guardia dice el banco cerró. Entonces él se acordó que había un pago fácil, fue a pagar. A su vez, Matías le pide permiso para salir un fin de semana y el padre le dice, bueno, si arreglas las canillas, te doy permiso para que salir. A su vez, era la presidenta del centro estudiante y habían organizado un campeonato de fútbol. Hubo un accidente, es decir, con un pelotazo rompieron un vidrio. Entonces iban a ser sancionados, él negocia con las autoridades y hacen una actividad, digamos, extraescolar, arreglando los jardines o pintando algunas aulas, es decir, para evitar las sanciones. Y Lucía, que era su hermana, jugaba en ese torneo y es expulsada porque comete una falta y es expulsada del partido. Y se queja de por qué se perdía en la final. A la noche, Matías estaba en su casa viendo televisión en su cuarto y la madre le dice que tenía que apagar el televisor para acostarse y levantarse temprano para ir a la escuela. Es decir, con esta pequeña historia vemos que en el día vemos esta situación de poder, diríamos, a través de la negociación, coordinar, aceptar mandatos, es decir, vemos, diríamos, esta situación del poder.
Vamos a ver cómo se va institucionalizando ese tema de dominación o obediencia a través de estas instituciones que analiza Foucault en la modernidad. Principalmente dice que es el arte de la distribución de los individuos en los espacios. Generalmente estas instituciones son lugares de clausura, por ejemplo, la escuela, el hospital, el neuropsiquiátrico, la cárcel, la fábrica, que cumplen, dentro de ellos, cumplen una actividad, una función. Tienen una puerta, un horario de entrada, tocan el timbre, tocan la sirena, pasados unos 10 o 15 minutos se cierra la puerta y no pueden entrar. La otra es la localización elemental o división de zonas del espacio. Es decir, cada persona ocupa un lugar y un determinado espacio. Y porque eso nos permite individualizar quién está, por ejemplo, en los bancos, en la distribución del aula, quién se sienta adelante, quién se sienta atrás, quiénes son los del fondo, ¿no es cierto? Lo ubicamos a través de la ubicación, los nombres y quién ocupa. En la fábrica, recuerdan cuando pasamos el video de tiempos modernos, cada uno estaba en un lugar y cumplía una función, uno apretando el tornillo, otro remarchando ese tornillo. Es decir, pero principalmente la localización, lo teníamos individualizado a cada uno. Lo otro que ese lugar es funcional, cada uno tiene que cumplir una función. En el caso de Chaplin, uno atornillaba, otro remarchaba, en el aula uno aprende, otro enseña. Y también hay un rango, tanto horizontal entre la distancia entre los integrantes de la organización, por ejemplo, en el aula entre los alumnos, y otra vertical entre el alumno y los docentes. Después, otro, principalmente para que tenga efectividad este tema de este arte de distribución, el tema del empleo del tiempo, es decir, está todo pautado. Uno un poco esto lo toma, dice que estas instituciones toman el modelo de los monasterios, es decir, se levantaban a determinada hora, muy temprano, desayunaban, tenían un tiempo de orar, después para ir a trabajar. Es decir, acá en la escuela, en la fábrica, también tienen un tiempo determinado. Y después la elaboración temporal del acto, es decir, cuánto tiene que demorar cada acción. Y hay una correlación del cuerpo y el gesto. Podemos ver acá, por ejemplo, en el video de tiempos modernos, cuando Chaplin entra dentro de la máquina, que el cuerpo, la persona pasa a ser parte de la máquina. Mucho tiempo, porque, por ejemplo, la articulación del cuerpo y los puestos. Por ejemplo, los bancos de las aulas, ¿por qué tienen esa forma? ¿Por qué no son acolchados, cómodos? Principalmente porque tienen que ver, me pasé, tiene que estar incómodo para poder prestar atención. Y hay una articulación entre el cuerpo y los puestos. Antes, recuerdan, hace muchos años, en las escuelas se enseñaba caligrafía, ¿no es cierto? En función de esta articulación. Y la utilización exhaustiva, a diferencia, por ejemplo, de la esclavitud, que a la persona se lo utilizaba al extremo hasta la muerte, acá hay una utilización, diríamos, racional, no se lo explota, es decir, se trabajan determinada hora de descanso para volver al otro día a cumplir su trabajo. También otro tema es que el tiempo se incorpora dentro del cuerpo. Es decir, por ejemplo, en el aula, el curso, ya ha pasado un determinado momento, acerca del timbre, no hace falta mirar el reloj porque ya el cuerpo está pidiendo ese descanso. Es decir, que este poder disciplinario tiene como un correlato una individualidad no solo analítica y celular, sino natural y orgánica. Es decir, por eso la localización, el poder de cada uno, tenemos individualizado y podemos analizar cada uno. Otra función de este disciplinamiento es el medio del buen encauzamiento. A veces, por ejemplo, en la educación se utiliza el concepto de tutor. ¿Cuál es principalmente el tutor? Es enderezar conducta. ¿De dónde proviene esta palabra? Y de los tutores en la agricultura, que es un palo derecho que se adosa a un árbol que tiene se está desviando para enderezarlo. Es decir, este sistema de disciplinamiento trata de enderezar la conducta y aquellos que se apartan tratarlos de enderezar a través de distintas medidas, a través de premio y de castigo. Principalmente el buen encachamiento está a través de la vigilancia jerárquica, es decir, principalmente a través de una autoridad, el docente, el preceptor, el
el carcelero, y tiene un mecanismo penal, es decir, la sanción normalizadora se tiene que castigar a aquellos que salgan de la ley. Pero otra, principalmente, el buen encauzamiento, esa vigilancia jerárquica es principalmente el éxito del concepto de la inobservancia. Es decir, que no se lo vea a la autoridad. Por ejemplo, esto del panóptico, es decir, que uno se siente observado a partir de una autoridad. Y principalmente el castigo tiene una función correctiva. Pero no solamente a través del castigo, sino también a través del premio. Es decir, a través de una nota, una beca. Es decir, siempre comento cómo se da desde el principio en el sistema educativo. Por ejemplo, en el nivel inicial, en los jardines infantes, cuando a los niños le dan el cartelito que hoy me porté bien. Siempre comento la anécdota de mi hija más chica, que el último día de clase antes de las vacaciones de invierno se portó muy bien para ganarse el cartelito, se lo ganó, para tenerlo durante los 15 días de vacaciones. Es decir, que esto, en los premios también produce esta medida de buen encauzamiento de enderezar la conducta y como premio y castigo, digamos, normalizadora. Esto, como planteé anteriormente, el sistema de organización lo tienen de los de segmentos de la escuela de los gobelinos, que era una escuela, digamos, en el medioevo, que tenían 50 alumnos, un docente, estaban todos distribuidos, todo ordenado. Es decir, principalmente es como a través de una composición de fuerza, porque esto es, en cierta forma, entre comillas, económico. A través de un docente se puede educar y controlar a varias personas. Es decir, por ejemplo, en la sociedad no hace falta un policía para cada persona, sino a través de estas normas, estas leyes, hay ciertos controles. ¿Y quienes reúnen, digamos, estas características de este poder de buen encauzamiento, de esta medida disciplinar? El examen. Combina todas esas medidas jerárquicas que vigilen y sanción normalizadora, ¿no? Es decir, se establecen todas las relaciones de poder, digamos, estas relaciones de saber, porque saber es poder, ¿no es cierto?, a través del examen. Es decir, el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio de poder. Es decir, por ejemplo, con un examen yo puedo evaluar a todos los alumnos y compararlos. También tengo un documento que es individual, es decir, tengo de a quién pertenece cada examen. Es decir, también puedo analizar, describir, es decir, si sabe, si no sabe, si puede razonar, o ha estudiado de memoria, o copiado. También un sistema comparativo a aquellos de quienes estudian más, han estudiado mejor o no. Es decir, están rodeados de estas técnicas documentales y hace cada individuo un caso. El examen se halla en el centro de los procedimientos que constituyen al individuo como objeto y como efecto de poder y como efecto y objeto de saber. Es decir, que el poder, diríamos, a través de estas instituciones se van normalizando. ¿Alguna duda con respecto a Foucault? En el aula virtual he subido algunos videos y ahora voy a compartir hay un video que dura unos 11, 12 minutos, que está claro con este concepto de poder, pero ahora voy a pasar un video corto, bastante actual, de una persona. Este video es del año pasado, pero es una persona que esta semana se ha hablado mucho de ella. Buenas a todos, hoy vamos a trabajar dos ideas muy importantes que tienen que ver con la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Para eso vamos a recurrir a un autor, lo conozcan o lo hayan escuchado. Su nombre es Foucault. Hace algunos días este autor se convirtió en tendencia en las redes. ¿Saben por qué? Por un tuit de la China Suárez. Una de las seguidoras acusó a la China justamente de hablar sin saber. Y digamos que la mandó a leer un poquito Foucault. Pero, ¿por qué hablaron de él? Bueno, en realidad los escritos de este autor, o por lo menos sus teorías, se refieren a cuestiones que tienen que ver con el poder, en especial el poder que hay en ciertas instituciones.
Y hace algunos días el conflicto en la cárcel de Devoto, por cuestiones que tienen que ver con la falta de sanidad en relación al COVID y la autorización del Poder Judicial para que algunos detenidos cumplan prisión domiciliaria, generó una revuelta y una vuelta a tratar ciertos temas que tienen que ver con el poder y el poder de estas instituciones carcelarias. Obviamente que estas decisiones generaron conflictos, idas y vueltas, posteos y millones de opiniones. Pero bueno, volvamos a Foucault justamente para entender de qué habla o qué es lo importante que su autor dice. Foucault lo que hace es plantearse o preguntarse cómo funcionan los grandes espacios de encierro, es decir, las instituciones más emblemáticas de la modernidad. Instituciones como cuáles, bueno, como las fábricas, ¿sí? Las escuelas, nuestra escuela, que hoy no está, pero está funcionando igual, las cárceles, como nombramos antes, los hospitales, e incluso hasta las familias son instituciones emblemáticas de la modernidad. ¿Por qué se va a preguntar por estas instituciones? Porque en esa época, y como ya hemos hablado anteriormente, se caracterizaba la modernidad por el progreso social, la idea de un futuro mejor. Y claramente las instituciones servían a moldear a los sujetos, o por lo menos a conseguir que los sujetos actúen de acuerdo a un orden preestablecido que permitía o permitiría alcanzar ese progreso social tan deseado. ¿Sí? Lo que hacían estas instituciones era justamente moldear al sujeto o obtener que acomode su conducta a la conducta deseada. El orden implica siempre acatar ciertas reglas, y si no se obedecen las reglas, ¿sabemos qué pasa? Sí, hay tabla. Bueno, no es que hay tabla, como diríamos en Los Simpsons, pero se considera que un individuo que no acata las órdenes es un desviado o un transgresor de la sociedad, y se lo castigaba. ¿Cómo se lo castigaba? Iban a parar justamente, o todavía van, a las cárceles. O en caso de que su conducta tenga que ver con un desvío social, van a los manicomios o los llamados bloqueos. Entonces, para evitar llegar al castigo, se los disciplinaba. Y para ello había que tratar de homogeneizarnos. ¿Qué es homogeneizarnos? Es tratar de hacernos a todos más o menos no, iguales, en tanto que actuemos según lo esperado, ¿sí? Es decir, que nuestras prácticas heterogéneas, distintas, se vuelvan más o menos parecidas, ¿sí? Y eso va a permitir hablar de la idea del cuerpo domesticado o el cuerpo dócil. Si no, mírennos a todos cómo funcionamos en la escuela, ¿sí? En las aulas. Cómo respondemos al orden, cómo formamos antes de entrar, cómo levantamos la mano para hacer una pregunta, ¿sí? Justamente todas esas son formas para eliminar las diferencias. Estos dispositivos de control y estos espacios crean lugares de encierro que funcionan como una especie de panóptico. El panóptico es un control que se ejerce desde un lugar, que ese lugar se caracteriza por ser omnipresente, ¿sí? Es decir, que todo lo ve, todo lo escucha, ¿sí? Y todo se da cuenta. Es como si esa omnipresencia fuera desde un lugar que es invisible, donde nosotros no percibimos que nos están observando. Pensemos en estas famosas torres que tienen las cárceles, ¿sí? Donde controles de vigilancia, desde arriba, que pueden ver todo lo que sucede en el patio, o pensemos en nuestra escuela, que es vieja y es de la época más tradicional de la modernidad, donde el patio está en el medio, las aulas están alrededor, y desde arriba, incluso desde la dirección, se puede observar todo lo que pasa. Este panóptico es una especie de ojo que todo lo mira, una especie de gran hermano, sí, gran hermano, un término que viene en realidad de un libro muy importante que es 1984 y que trata justamente de estas formas de control, de estas formas de domesticar la conducta. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que si bien Foucault señala estas cuestiones que tienen que ver con la modernidad, va a aparecer otro pensador que continúa con la idea de Foucault, que es Deleuze, y que va a decir que si bien tiene razón Foucault en todo lo que dice, la modernidad, el problema que está teniendo es que entra en crisis. Y si la modernidad empieza a entrar en crisis, por ende también las instituciones más tradicionales. Entonces Deleuze se va a preguntar, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿No hay control? ¿Desaparece? No. Lamento decir que no, el control no desaparece, sino que se transforma. Ya no hace falta estar ahí controlándolo todo como si fuéramos un vigilante, sino que alcanza con orientar las prácticas o el comportamiento de los sujetos. Es decir, no necesitamos, en términos laborales, fichar antes de entrar a un trabajo o a la hora de salir, sino que nosotros mismos podemos hacer ese control, ¿sí?
Para conseguir eso, ¿qué tienen que hacer estos grandes dispositivos? Dar libertad. Cuando hablamos de libertad nos referimos, por ejemplo, al home office, ¿sí? A la posibilidad de manejar nuestros horarios, a la autocapacitación que tenemos que generar para estar siempre en lo último o con los últimos conocimientos. Pero ¿qué pasa? Todo empleado sabe que si no realiza su trabajo en el tiempo y la forma esperada, hay alguien que va a estar dispuesto a hacer ese trabajo, no solo en tiempo y de esa forma esperada, sino por menos cantidad de dinero. Entonces, esa supuesta libertad de tiempo abierto resulta en realidad un elemento de control mucho más fuerte o mucho más incisivo que el encierro en sí mismo, ¿sí? Nuestro tiempo, digamos, está a disposición de la empresa en este caso. Pero nosotros no necesitamos que esa empresa nos esté controlando constantemente o nos encierre en una fábrica en un horario determinado, sino que lo hace a través de distintos dispositivos que implican una comunicación constante, continua e instantánea. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros internalizamos ese control, nos volvemos autovigilantes de nosotros mismos, ¿sí? Sabemos que estas empresas, o sabemos que estos grandes circuitos de poder nos pueden encontrar donde quieran y cuando quieran, a través de los celulares, ¿sí? Nos mandan un mail a cualquier hora, nos llaman a cualquier hora. Nosotros nos volvemos sujetos que estamos siempre ubicables, ¿sí? Caminamos libres, pero en realidad podemos estar siempre encontrables, por así decirlo, por un GPS, por una cámara de seguridad que nos filmó cuando pasamos por un lugar. Digamos que esta idea de desaparición o anonimato que permitían otras instituciones, cuando estábamos por fuera de ellas, ya no las podemos tener. Ahora, el panóptico es un panóptico digital. Está justamente atado a las nuevas tecnologías que garantizan un control por medio del mercado y por medio de la información. El mercado como un espacio o un lugar que genera que el individuo actúe según cuestiones basadas en el deseo, ¿sí? Apuntan nuestras necesidades y todo el tiempo nos están, por así decirlo, induciendo a desear cosas y a conseguir esas cosas, consumirlas, ¿sí? Y por otro lado dijimos la información que está disponible en Internet, en el cual estamos constantemente, hacemos uso y abuso de esa información y encima la reproducimos y siempre vemos que lo que pasa en las redes no necesariamente es cierto. Entonces estamos siendo una especie de agentes ad honorem de estas formas de comunicación actual que ni siquiera nos están pagando por la transmisión de esa información en diferentes formatos. El panóptico digital, ¿sí? Ya no necesita en realidad que nos encierren en un espacio, sino que nosotros accedemos voluntariamente al hacerme un Twitter, al hacerme un Instagram, al hacerme un TikTok, justamente a estas nuevas formas de control. Entonces hablamos en la sociedad posmoderna de una sociedad que vende en realidad en esta ilusión de libertad una forma de menos control, pero en realidad se tratan de mecanismos de control diversos, donde nos convertimos ya en agentes activos y no en agentes pasivos como éramos en la época de la modernidad, donde nos observaban desde afuera, ¿sí? Y nos veían hacer nuestras cosas o nos controlaban de esa manera, desde como si fuera esa torre que está afuera. Ahora, en realidad somos sujetos activos porque participamos de estos mecanismos de control, ¿sí? Y quien nos adapte no es que va a ser castigado en términos de enviado a un manicomio, sino que queda directamente fuera de lo que son las nuevas formas de socialización. No tenés Facebook, no tenés Instagram, no tenés TikTok, no sos nadie, no te conocen, ¿sí? Esto, que ya lo vimos y lo trabajamos también en el video que usamos de diagnóstico acerca de las películas que creemos que elegimos con libertad o las noticias que leemos que creemos que son noticias que elegimos nosotros, son estas nuevas formas de control que pasan desapercibidas, por así decirlo. Entonces la idea es que reflexionemos de la sociedad actual que tenemos, que reflexionemos sobre nuestras formas de relacionarnos y qué generan estas formas también de relacionarnos. Y pensemos un poquito, por ejemplo, ahora que tenemos una educación virtual, y decirlo, si no hay formas de autocontrol, no hay formas de autovigilarnos, de creer que si yo no entrego una actividad, justamente no voy a estar cumpliendo y me van a castigar de una forma que tiene que ver con desaprobar en este caso. Son formas de pensar justamente el control. Antes el control era estar dentro de la institución, ahora no estamos en la institución, escuela, bueno, ¿cómo se hace control? Bueno, chicos, nada, una breve reflexión e introducción a un tema que vamos a seguir trabajando
y con el cual vamos a hacer muchas actividades. Así que los invito a reflexionar. A ver, ¿qué me pareció? Acá, en el video, en cierta forma han sintetizado 3 autores. Uno, yo me olvidé de nombrar, que es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es contemporáneo de Foucault, trabajaron en conjunto, pero Gilles Deleuze avanzó a Foucault, diríamos, principalmente el uso de la tecnología, por eso habla de la sociedad de control. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que haciendo una compra, ustedes ya saben que, por ejemplo, buscan algo por internet y empiezan a recibir información de eso, ¿no es cierto? Por más que, o los llaman una tarjeta y ya saben ustedes dónde compran, qué productos compran, es decir, esta sociedad de control, ¿no? ¿Ustedes cómo lo analizarían desde la escuela? ¿Qué escuela, esto con Foucault? A ver, de las escuelas que están trabajando, a ver. Sí, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, una de las escuelas que estamos empezando a trabajar es la de Vima, y justo estaba googleando la otra vez y me fijé en cómo estaba construida por dentro, y es tal cual como usted comenta, es decir, tenés un aula, una galería en el medio y todas las aulitas que dan hacia la galería. O sea que eso que usted comenta tiene bastante concordancia con la forma de esta visión panóptica de vigilancia. Lo mismo en las escuelas técnicas, que vos te das cuenta que en las galerías estaban expuestas, solamente separadas por un vidrio, pero estaban expuestas hacia las ventanas internas, hacia la galería vinculada al aula. Entonces, tal cual como ustedes comentaban, en una escuela técnica te vigilaba el preceptor, te vigilaban todos, y uno es como que generaba un autocontrol por toda esa, podemos decir, esa inspección o visión que uno le hacía. Ustedes no han tenido este año clases presenciales en la facultad, ¿no? No. ¿La conocen? Ahí tienen grandes ventanales en el pasillo, es decir, que se ven todos también. Pero con Foucault no se queden solamente con el tema de la arquitectura. También tienen que analizar las normas de convivencia, los exámenes, los premios, los castigos, que también son esa forma de transformar esos cuerpos dóciles. Ahí en el video pudimos ver, diríamos, habló del tema de Foucault, el concepto de panóptico, esto de los cuerpos dóciles. Después pasó a Gilles Deleuze hablando de la sociedad de control, y también se refirió con respecto al autocontrol. Y el año pasado se hizo, ya venían trabajando desde hace varios años, pero el año pasado tuvo una gran difusión por su pensamiento, principalmente en tiempos de pandemia, de a ver, comparto la filmina. Que es Byung-Chul Han, diríamos, es un filósofo coreano, y él habla de la sociedad del cansancio y hace una transformación, diríamos, del pensamiento, diríamos, de Foucault, avanza, diríamos, pasa del tema del control, de que alguien que nos vigila, algo que nos controla, es decir, que nos sentimos observados, un poco lo que se hablaba en el video del autocontrol. Hoy de nosotros depende, diríamos, esa forma, diríamos, de comportarnos, y cómo estos mecanismos, diríamos, de la posmodernidad, diríamos, nos va produciendo, diríamos, esta etapa del capitalismo, cómo van utilizando nuestros cuerpos y nuestra forma de ser en función del autocontrol. Han plantea que quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda la sociedad o el sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. En el régimen neoliberal, la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. En esta época principalmente se fomentan, por ejemplo, a los emprendedores, ¿no es cierto? Que hoy todos somos capaces, y que si nosotros fracasamos, no desarrollamos, no progresamos, no es culpa del sistema, sino es culpa de nosotros. Es decir,
hoy no es la empresa, sino somos nosotros, no es el Estado, sino somos nosotros. Es decir, en cierta forma, hoy no nos explotan, sino que en cierta forma nosotros somos autoexplotados, porque nosotros somos los que nos hacemos responsables de nuestra vida y de ese desarrollo. Él plantea en una obra, El Enjambre, que este zumbido, diríamos, del materialismo, de comunicación, de los bienes materiales o de las redes, impiden cuestionarnos nuestra vida, es decir, de nuestros ideales, que no tenemos, que hay una sociedad sin ideales. Y él plantea que estamos pasando de un cambio de paradigma, que pasamos de la sociedad inmunológica, es decir, el elemento negativo que planteaba Foucault, a una sociedad neurológica, a la hiperpositividad, es decir, que sí se puede, nosotros podemos, diríamos, este concepto. Y en este cambio que hace con Foucault, que Foucault planteaba una sociedad inmunológica, es decir, aquellos que eran anormales, es decir, se plantea que lo que era anormal, se define lo que es anormal para definir lo que es normal. ¿Qué es delincuente? Para decir quién no es el delincuente. Es decir, quién es loco y quién es cuerdo. Es decir, en función de eso se determina y se crean las instituciones de encierro, ¿no? Y él considera que pasamos de una sociedad inmunológica a una sociedad neurológica. Quienes no triunfan, que no pueden, son fracasados y deprimidos. ¿Y qué produce esta sociedad? Principalmente depresión, burnout, trastorno de personalidad, insomnio, estrés y fatiga. Es decir, hoy esta sociedad, principalmente lo que se habla de la transparencia, poco cuando veamos en la unidad 6 la modernidad líquida de Simon Bauman, hoy dice, por ejemplo, Bauman que hoy a través de la red se puede generar las relaciones amorosas, es decir, crear pareja momentánea, es decir, hoy todo es transparente, todo se ve, pero principalmente, ¿qué es lo que produce, diríamos, esta transparencia? Dice, no hay nada que ocultar, más mercantilismo, le dice una sociedad pornográfica. ¿Qué es lo que produce? Aniquila el deseo, el eros y hasta el mismo sexo. Es decir, que esto, tantas transparencias ha provocado esto en cada uno. Y algunas obras de Kant, tenemos La sociedad del cansancio, La agonía del eros, Topología de violencia y psicopolítica, es decir, de la biopolítica que planteaba Foucault pasamos a la psicopolítica. Es decir, neoliberalismo y nuevas formas de poder. Kant plantea cuáles son conceptos que plantean claves para analizar los conceptos de Kant. Uno, la autoexplotación. Es decir, si uno cree que extremando, utilizando, es decir, que yo puedo, es decir, si yo puedo, no lo que debo, sino lo que yo puedo hacer, voy a triunfar. Es decir, yo me exijo, me autoexplota y creo que con esto me voy a autodesarrollar. Dice, ahora uno se explota a sí mismo y cree que se está realizando. Dice, el hombre actual sigue irreflexivamente un mandato social, hacer lo que se puede. Hasta hace un tiempo las personas decían hacer lo que se debía. Es decir, que ahora nosotros somos responsables de esto. También el tema de la comunicación. Dicen que hoy a través de los aparatos, diríamos, en las redes, se están perdiendo distintos sentidos, del olfato, del gusto, y solamente la vista, porque estamos comunicándonos a través de las pantallas, ¿no? Es decir, que pasamos a las relaciones interpersonales a través de las conexiones, es decir, cuántos amigos tenemos, digamos, en las redes, cuántos likes, diríamos, cuántos vistos buenos, es decir, que señala que sin la presencia física del otro ya no hay comunicación, pero sí intercambio de información. Otro plantea que el tema que lo digital no pesa, no vuela, no puede opone resistencia, pasa un dedo y ya está. Un poco volviendo a esto de la modernidad líquida, nosotros pasamos la información, vemos fraccionadamente, no contemplamos, es decir, hemos perdido el tema el concepto de la contemplación, de analizar, de observar. Ese espacio reservado en el que nuevamente uno se pone en contacto con la realidad material, no mediante a lo digital. Y lo otro es el tema de lo otro, ¿no? Es decir, que hemos perdido la relación con el otro. Es decir, la tendencia a lo viral se
manifestaciones de este deseo de pertenecer a un colectivo que marche al unísono. Es decir, si tenemos mayor adherente, más, si lo ven más nuestras publicaciones, pero no nos interesa ese contacto, esas relaciones con el otro, ¿no? Y para terminar, dice el tiempo. Ahora es la aceleración y lo pasajero, y lo instantáneo, lo rápido, ¿no? Es decir, cómo se hace todo efímero. Vamos a ver, creo que no se pongan mal, porque es bastante duro, y después me dicen si no se sienten identificados con algunos conceptos y lo que hemos vivido este año y medio con lo que plantea acá. Vamos a compartir este video. Ahí creo que una compañera levantó la mano, profe. Sí, Betiana. Betania. No sé si... A ver... No sé si quieren preguntar algo. No, parece que al levantar la mano no. Bueno, comparte el video, cualquier cosa nos pregunta después. Byung-Chul Han plantea en el siglo XX la existencia de lo que él llama el paradigma inmunológico, que es la existencia de una cultura que distingue entre el adentro y el afuera, entre el yo y el extraño. Es para Han un siglo caracterizado por la noción del enemigo externo, donde el extraño aparece como objeto pasible de ser atacado, aun cuando no resulte peligroso, simplemente por ser otro. Estamos frente a una posición dialéctica donde yo niego la negatividad del otro y en ese procedimiento lo reconozco como tal. Estamos frente a lo que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria, reflejada en la idea de uno vigilando al otro, vigilando que cumpla con lo que se debe y eventualmente castigándolo ante la violación de la norma. A diferencia de esto, Han, para el siglo XXI, dice que tenemos un nuevo paradigma, al que él llama paradigma neurológico, en el que el enemigo ya no está afuera, sino que por el contrario vive adentro de cada uno. Ya no existe el otro viral que amenaza, sino un yo totalmente positivo que todo lo abarca y todo lo cubre. Y ese paradigma que se afirma en uno mismo produce enfermedades neuronales como reacción, enfermedades como la depresión, la bipolaridad o el burnout, y tantas otras enfermedades psíquicas y psicológicas que hoy abundan. Acontece la depresión en el momento en que el hombre ya no puede poder más. El sujeto de rendimiento se somete a la culpa de no poder en una sociedad del sí puedo. Se enferma de positividad. De eso se trata este paradigma inmunológico. La violencia de lo positivo contra la violencia del otro viral, la violencia del uno mismo contra la violencia del otro. Pasamos entonces de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, en la que prevalecen nuevas formas de violencia, una violencia inmanente al sistema, y por ser constitutiva del sistema no se reconoce como extraña ni genera una reacción inmunológica violenta. Ha dejado de ser una sociedad de control por la vigilancia para convertirse en una sociedad de control por el rendimiento. El término control ahora se queda corto para nuestra realidad, ya que control supone la existencia de rasgos de negatividad y la existencia de alguien que controla a alguien que es controlado, mientras que la obligación de rendimiento es consustancial a la propia persona. Un ejemplo de esto es la cultura del emprendedor, tan enraizada en nuestra forma de vida, un sujeto que todo lo puede por su propia voluntad, un culto al hacer y al poder hacer. Aquella sociedad disciplinaria era una sociedad de la negatividad, su factor dialéctico sustancial era no poder
deber. No hacer lo que puedo, sino lo que la norma me indica que debo hacer. En cambio, nuestra sociedad de rendimiento tiene un factor base positivo que es poder, porque yo debo poder. Yo puedo poder. Solo existe la noción de poder. Sí puedo, sí se puede. Es la meta deseada en nuestro tiempo. Proyectos, iniciativas y motivaciones reemplazan a las prohibiciones, los mandatos y las leyes. De la sociedad disciplinaria, del no, de la prohibición generadora de locos y delincuentes, pasamos a la sociedad del rendimiento, la sociedad del sí, donde no hay límites y por lo tanto generadora de depresivos y fracasados. De la disciplina pasamos a la autodisciplina. Yo soy mi jefe, yo soy mi propio amo. Es la sociedad del rendimiento donde el amo se ha vuelto esclavo de sí mismo. Entramos en una libertad paradójica que llama Han a esa sensación de ser libre porque hago y siento que todo lo puedo hacer. Paradójica porque ese hacer permanente es al mismo tiempo mi cárcel social. Esta sociedad de rendimiento genera un excesivo cúmulo de positividad, lo cual produce un exceso de estímulos e impulsos que afectan la economía de la atención. El multitasking, la multitarea, no es una habilidad privativa del hombre hipermoderno, sino una capacidad natural, primitiva, dice Han, que obliga a los animales a activar muchos niveles de percepción para su supervivencia. El problema es que cuando la atención se dispersa se hace difícil la contemplación, que es una facultad del espíritu humano. Por eso Han dice que el multitasking debe entenderse como una regresión hacia instancias de supervivencia animal. La hiperatención que focaliza en diversos puntos al mismo tiempo tiene escasa tolerancia al vacío y huye del espacio del aburrimiento que genera la acción contemplativa. Aburrirse entonces es una virtud, como sostiene Walter Benjamin cuando dice que el aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Quien puede tolerar el aburrimiento encuentra nuevos tiempos, nuevos espacios para la creación. El propio Nietzsche recomendaba la necesidad de recuperar la capacidad de contemplación para alimentar el pensamiento y la mirada. Nietzsche decía que hay que volver a aprender a mirar, a hablar y a pensar. Aprender a mirar es acostumbrar el ojo a la contemplación. No someterse a los impulsos, aprender a no responder con ellos, a controlar los instintos, a decir no. Decir no convierte la vida contemplativa en la más activa de las vidas, porque existe una dialéctica de la hiperactividad, hiperpasividad. Es un error suponer que cuanto más activo uno es más libre. La verdadera libertad es la contemplación y es el detenerse, el entretiempo. En cambio, en la actualidad no hay espacio para la interrupción, para el detenerse, para el entretiempo. Solo hay tiempo para el tiempo, convirtiendo todo en un presente prolongado. Un ejemplo de ello es el enojo. La rabia es una emoción que requiere detenerse para alimentarse. Por eso nuestro tiempo solo está hecho de enojos circunstanciales, no de rabia. El enojo, el enfado no generan cambios, mientras que la rabia requiere detenerse, analizar y producir cambios de estado. El enojo es la rabia como el temor al miedo. La computadora hace cálculos, incluso con mayor capacidad que el ser humano, porque carece de otredad, es pura positividad, es puro rendimiento, es pura actividad. En ese mismo marco de positividad, la sociedad y el sujeto se vuelven máquinas de rendimiento autista. Según Hegel es la negatividad la que permite una vida llena de vida. Existen dos potencias, la potencia del hacer y la potencia del no hacer, la potencia del no. Por eso el no hacer no es impotencia, sino un camino alternativo que completa el hacer. Si solo se tuviera la capacidad de percibir y no la capacidad de no percibir, el mundo sería una masa atosigante de estímulos. Del mismo modo, si solo se tuviera la potencia de pensar
sería imposible reflexionar, porque todo sería una secuencia infinita de pensamientos sin espacio, sin detenimiento. La negatividad del no es fundamental para la contemplación o la meditación. Por esto la negatividad también es activa, no pasiva, ya que solo si hubiera positividad se estaría pasivamente sometido al objeto. El imperativo de vivir en una sociedad del rendimiento conduce al rendimiento sin rendimiento, una actividad sin pausas, sin detenciones, que produce agotamiento, pero no un agotamiento fundamental, sino un agotamiento excesivo, y que requiere de sobreestímulos para seguir, o bien no seguir y caer en la angustia. Una sociedad del dopaje que permita a los individuos seguir rindiendo. Para Han, estamos construyendo una sociedad del cansancio, un cansancio agotador que aísla y que fragmenta. No es el cansancio virtuoso de la demora, sino el cansancio que me agobia, un cansancio violento que destruye toda comunidad y cercanía. Tiene el micrófono apagado, profe. ¿Sintieron alguna identificación? Esto de que todos lo podemos, ¿no es cierto? Hacer tal curso, tal otro, presentar, ser madre, ser padre, o hijo, cumplir. Es decir, por ejemplo, con esto del trabajo virtual, trabajamos más tiempo que cuando era presencial, ¿no es cierto? En los horarios de consulta, nosotros íbamos, estábamos en el gabinete, nos íbamos y terminamos. Actualmente nos llega un correo, tenemos que abrir un aula, un encuentro, es decir, y nos levantamos desde las 7 de la mañana hasta las casi 10 de la noche conectados, ¿no? Es el tema, esto de no poder analizar, no poder contemplar y no poder aburrir, ¿no? Es decir no, todos lo podemos, es decir, agarrar. Eso, cómo a través de los distintos mecanismos pasamos, diríamos, de lo que planteaba estas instituciones de la modernidad que analiza Foucault a estos mecanismos, diríamos, de dominación también a través de la tecnología, a través de distintos mecanismos, al autocontrol, ¿no es cierto? Eso también, este texto lo van a encontrar después en la cartilla de la unidad 6 porque está en el programa ahí, pero yo creo que está muy vinculado, relacionado con Foucault, por eso lo hemos puesto juntos. ¿Algunas preguntas, chicos? Y ahí tengo un par, pero voy a tratar de simplificarla. Una de las cosas que veía decir esta cuando habla del todo lo puedo, ¿no es cierto? Hay también un concepto que había escuchado, que es el tema de la resiliencia. Y creo que mi pregunta es, no sé si, pero me parece que creo que la resiliencia es el punto medio, es decir, vos pasaste por una situación traumática, te sentiste frustrado, podemos decir, te sentiste abatido, pero sentiste que podías levantarte. Si también nos vamos al otro extremo, donde decimos no podemos o no está bien o directamente de esta situación yo no puedo salir, tampoco se fomenta es decir, no digo al todo lo puedo, pero si no es como una especie de depresión donde vos te quedás quizás en tu zona de confort o no confort. No sé si. Principalmente lo que está planteando esta sociedad es una sociedad competitiva, ¿no es cierto? Y todos lo podemos y lo podemos hacer. Y también yo siempre comparo, ¿por qué pasamos de la esclavitud al proletariado? ¿Le convenía? ¿Por qué los dueños de producción dejaron de tener esclavos? Porque al tener empleados, proletariado era más económico, le pagaba un salario, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos buscaba su alimento, su vivienda. En cambio, de ser esclavo, el dueño tenía que preocuparse de todo. Y hoy, en cierta forma, hoy a las empresas no les conviene tener empleados.
porque con las cargas fiscales, el hogar, la vestimenta. Entonces, tenemos emprendedores, los contratos, diríamos, basura, diríamos, que se plantean estos del mismo Estado, de hace años que vienen contratando personas, no pagan cargas sociales, digamos, jubilaciones, las obras sociales, es decir, y esto también con los emprendedores, ¿no es cierto? Las empresas se proveen de los productos de estos emprendedores sin tener una estructura, una organización. Y el concepto de resiliencia no es un concepto nuevo, nosotros lo veníamos trabajando hace varios años y tiene en función, por ejemplo, viene del por qué, por ejemplo, una goma, una cubierta, pesa una piedra y vuelve a su lugar, ¿no es cierto? Es decir, viene de la física, diríamos, el concepto de resiliencia. Y es lo que vos planteabas, que una persona que pasa una situación no agradable, o por ejemplo, esto se ve mucho en lo que las personas que vivieron el holocausto, en la dictadura, que decir que esa situación negativa toman algo positivo. Pero acá no estaría con respecto a la resiliencia, ¿no es cierto? Sino de esto de que tenemos que poder y nos vemos obligados a tomar todo, ¿no? No saber decir no. Bueno, tenés que dar tal cosa, o tenés tal curso, tenés que ir tal, bueno, si yo puedo, y llegamos, por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo desde el jueves al mediodía hasta mañana, son 6 clases que he tenido que dar de distintas temáticas, es decir, y con distintas personas, salvo con ustedes que es hoy y mañana, ¿verdad? Pero distintos públicos, distintas edades y distintos intereses. Es decir, y además realizar cursos, otras actividades, estar en una conferencia. Es decir, que nosotros mismos no nos ponemos el límite. Yo creo que eso, en cierta forma, nos que plantea que nosotros nos tenemos que respetar en cierta forma y poner nuestros límites, ¿no? Profesor, pero eso me parece que aplica más allá cuando personas ya de casi 30 años para arriba, porque no sé si usted opinará lo mismo, pero con la gente más joven, por ejemplo, los chicos de secundaria, yo lo que noto es que no tienen esto que estamos discutiendo. Yo no los veo que quieran, no son casi nada emprendedores, sí están como absortos en esto del teléfono, pero no veo eso que vemos en el video de que están persiguiendo o querer hacer de todo o querer hacer más. Es decir, lo que noto es lo contrario, cada vez quieren hacer menos. Creo que él analiza principalmente la población que está económicamente activa, pero en cierta forma, eso es interesante, Jorge, lo que plantea, que es lo que estamos constituyendo en la escuela, ¿no? A veces estos programas, diríamos proyectos o concursos que se tienen que presentar los alumnos en la escuela también favorecen ese tema de emprendedores, ¿no? Hay distintos programas que tienen que presentar proyectos con financiamiento, ¿no? Y van creando esa... Y quizás esto lo podemos analizar también en la unidad 6 con el tema de la fragmentación educativa. ¿En qué, diríamos, en qué clase social están favoreciendo, diríamos, estos emprendedores, en cuáles aquellos que solamente no son emprendedores? También podríamos analizarlo, ¿no? Eso tendríamos que atravesar, diríamos, también por clases sociales. Me parece importante y pues eso favorecer, diríamos, que quizás en cierta forma, en lo que vos planteás el tema de la tecnología, una forma de esto de los TikTok, ver los videos, de estar comunicado, también lo van produciendo ciertas conductas, ¿no? Esto principalmente, quizás no como emprendedores, pero sí estar conectado, ¿no? Estar presente. Sí, uno les quita, eso se genera una dependencia. Uno les quita el teléfono, bueno, yo en muchos casos con los de quinto y sexto año, en una escuela técnica doy clase, muchas veces les he tenido que quitar el teléfono porque si no viven distraídos. Y cuando uno les quita el teléfono, es como que le cortaras una mano, o sea, se desesperan, empiezan a tener como si tuvieran una crisis de ansiedad, como si fuera una adicción.
Un síndrome de abstinencia, El diríamos. síndrome de abstinencia, como si le hubieras sacado los cigarrillos a un fumador empedernido. Y lo otro es que yo lo que he notado es que la tolerancia a la frustración es extremadamente baja, o sea, se frustran por cualquier cosa y todo es motivo de abandono. Esa frustración no es que lo vuelvo a intentar, sino que ya no quieren intentar más nada. Y un poco lo que plantea también Han, todas estas enfermedades mentales que están generando, el burnout, el fracaso, la depresión, es producto de eso, ¿no? Si no triunfas, son fracasados, diríamos. Eso también, eso lo podemos analizar. ¿Alguna otra análisis, consulta, chicos? Pregunta, ¿qué relación tiene la ideología con respecto a esto cuando habla esta teoría de los cuerpos débiles? Es decir, porque creo que también la ideología influye mucho en que cuerpo, mente, espíritu de un ser humano se siente, podemos decir, influenciado y nos arman, ¿no es cierto?, por medio de una ideología. Eso no sé si se ha analizado o si lo han visto en algún... o qué nos podría decir. ¿Qué entendés por ideología? Ideología, me imagino que es una especie de un pensamiento social que es plural, donde hay muchas personas que van hacia un mismo objetivo en común, y ese objetivo en común que algunas veces no es tan claro, pero está, creo que muchas veces rodeado un poco de pasión, ¿no es cierto? Un poco de emociones importantes que cuando uno habla de determinado tema relacionado a esa ideología, hiere o genera una susceptibilidad mayor que si hubiera hablado de cualquier otra cosa. Entonces, bueno, en cierta forma, mañana vamos a hablar con Bourdieu este concepto, diríamos. No lo vemos en el programa de Gramsci, que habla de la hegemonía del bloque, que es la hegemonía. Es la capacidad de una clase dominante de imponer sus ideas, su visión del mundo, ¿no? De cierta forma, lo que está planteando vos con respecto a la ideología. Es decir, ¿qué concepción del mundo tiene un grupo y qué capacidad tienen para imponer esa visión del mundo a los otros sectores? exacto. Y se producen, diríamos, estos bloques históricos que plantea Gramsci, diríamos, esa puja, y está acompañado también por los intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales. Y a través también él plantea que el poder, diríamos, un poco lo que estamos, es algo amorfo, diríamos, y que se traslada, diríamos, en todas las instituciones. Y, diríamos, él, a pesar que es marxista, difiere, diríamos, del marxismo tradicional, de que la lucha no es una guerra de posición o de maniobra. Dicen, él plantea, se diferencia del leninismo, del stalinismo, que no alcanza con llegar al palacio, diríamos, donde está el centro de poder, sino que el poder se da en todos los campos, diríamos, de la sociedad, en todas las trincheras. Entonces hay que luchar en el sistema educativo, en el sistema de comunicación, diríamos, por eso es importante el rol docente, el del cura, él plantea, diríamos, para constituir ese nuevo bloque histórico con una nueva hegemonía. En cierta forma, con Bourdieu, cuando habla de la violencia simbólica, diríamos, como vimos en la clase anterior con educación y trabajo, con Althusser, diríamos, que la escuela es un aparato ideológico del Estado, diríamos, que a través de la escuela se va transmitiendo la ideología o esta concepción del mundo a través del sistema educativo y a través de todos estos mecanismos, a través de la disciplina, a través de los contenidos curriculares, se va transmitiendo, en cierta forma, esa idea. Gracias. Un poco por la hora, queda otro tema, que es la escuela que innova, que está en esta unidad, a ver, lo voy a dar brevemente, en el aula hay un video, que no lo vamos a pasar ahora, que es de Inés Aguerrondo, que habla de la escuela que innova. Pero principalmente, ¿cuál es el concepto? Mucho se habla de la innovación educativa, ¿no es cierto? Pero principalmente cuando se habla de innovación, ¿a qué se refiere? Principalmente se están vinculados al tema de la
la tecnología, es decir, si utilizamos más tecnología, más internet, más multimedia o LED en el aula, somos escuelas más avanzadas, diríamos, si está acompañado. Pero en las escuelas que no solamente es a través de la incorporación de la tecnología, diríamos, de hardware, sino también de tecnología software o distintos programas, a veces sin tecnología, a veces con un papel afiche, otra estrategia, se pueden generar innovación educativa. Pero principalmente para hablar de la innovación tenemos que analizar qué escuelas tenemos, cómo es la escuela. Y lo que analizan principalmente a Guerrondo, que la escuela que tenemos nosotros es la misma escuela del siglo XIX, la que constituyó este sistema educativo. Sigue siendo el modelo, ha cambiado, diríamos, fíjense cómo pasó casi 100 años para transformar la ley 1420. En el año 93 se sancionó la Ley Federal de Educación y después en el 2006 la nueva Ley de Educación. Es decir, que hubieron grandes cambios tecnológicos, pasamos de la mecánica cuántica, diríamos, a la mecánica, diríamos, a la teoría de Einstein. Si hubiéramos seguido cambios, hoy con la mecánica clásica, diríamos la física clásica, hoy no tendríamos microondas, no tendríamos otros mecanismos. Es decir, que la tecnología, la ciencia ha evolucionado, pero la escuela se mantuvo, ¿no? Hubo cambios constantes, pero se mantuvo. Y a través de esta tradición intelectual de cómo transmitir el conocimiento. Es decir, hoy la escuela tiene que ser flexible, adecuarse a los cambios e ir transformando. Pero principalmente esos cambios hay que tener en cuenta las transformaciones sociales, ¿no? Diríamos, nuestro país ha tenido grandes cambios sociales distintos al final del siglo XIX, durante gran parte del siglo XX, y el cambio que hubo a partir del 2001 en nuestra sociedad. Ha habido transformaciones sociales, diríamos, movilidad social ascendente, movilidad social descendente, nuevos sectores, nuevos actores, y también va acompañado con un cambio cultural, ¿no? Hoy vinculado a la marca, en los no logos, las redes, es decir, distintos gustos y sensaciones, ¿no? Y eso se tienen que a veces transformar en los currículos, en los programas. Pero ¿qué pasa? A veces han habido modificaciones, diríamos. Se cambió la ley, la 1420 para la Ley Federal de Educación, después la Ley Federal de Educación, luego la Ley Federal, nueva Ley de Educación. A veces se cambian contenidos, programas. Por ejemplo, ¿qué pasa en las escuelas con los gabinetes psicopedagógicos, con asesoras? Hacen grandes cambios. Los profesores, ¿qué hacen? Adecúan su programa a la terminología que piden las asesoras, pero en cierta forma, en el aula, sigue manteniendo su clase tradicional, su contenido. Dice, si yo ya hace 10 años, 15 años vengo dando lo mismo de la misma forma, ¿qué me van a venir con nuevos cambios? Es decir, que los cambios tienen que darse principalmente en el aula, diríamos, estos cambios, más allá de las leyes y los papeles, ¿no es cierto? Si no hay cambio en el aula, en el desarrollo del aula, no hay innovación educativa. Y el docente está tirado, diríamos, por la demanda de la sociedad, por la demanda de los alumnos y también principalmente por las instituciones, ¿no? Las instituciones son instituciones que han quedado estables, ¿no es cierto? Las escuelas, diríamos, su estructura organizativa, sus normas, diríamos, un poco lo que veíamos con Weber, continúa, ¿no? Entonces, hoy es importante transformar estos aspectos de las organizaciones y un poco lo que la institución que tenemos, hay que analizarles qué institución tenemos, qué organización tenemos. Esto, bueno, está Taylor para analizarlo, pero nosotros principalmente hoy vimos los conceptos de Weber, el sistema de la burocracia. Estas organizaciones son instrumentos mecánicos diseñados de afuera para lograr ciertos objetivos, ¿no? Las escuelas tienen una estructura formalizada, por eso yo le pido que cuando vayan a la escuela pidan su organigrama, diríamos, hay una división horizontal del trabajo y también una división vertical de las autoridades. Y se tienen esos objetivos escritos, porque como los que habíamos planteado, pero principalmente hay que cambiar ese sistema de aprendizaje para modificar esas conductas, ¿no?
principalmente este aprendizaje frente a veces factores que no están totalmente controlados. Nosotros planteamos los objetivos, los contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales que tenemos que dar, y a veces aparecen distintas situaciones que no podemos adecuar, ¿no? Entonces este aprendizaje que es complejo, diríamos, hay que modificar, y la escuela tiene que cambiar, es decir, no mantenerse con nuestras estructuras rígidas, sino que estas organizaciones tienen que ser como un ser viviente, transformarse a las nuevas realidades, adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Es decir, si no son organizaciones que evolucionan. Analizar las organizaciones como un sistema, como un ser vivo, y transformar, ¿no? Y lograr que el aprendizaje se aprenda. Entonces, para que el concepto en síntesis, la escuela que innova, tenemos que analizar la organización, la estructura, en qué contexto histórico, en qué contexto social, porque no es lo mismo social y geográfico, por ejemplo, llevar transformación y traer, a veces que traemos proyectos en llave en mano, ¿no? Es decir, nos venden un proyecto que ha funcionado en Buenos Aires o en otro país, y para aplicarlo, y sin conocer la realidad, ¿no? Hoy cuando se habla de la conectividad, de las clases virtuales, pero nuestra provincia es una de las provincias que menor conectividad tiene, ¿no? Entonces no podemos hablar hoy de tener un sistema bimodal de educación. Principalmente es una reflexión, diríamos, para tener en cuenta, esto lo ven muchas instituciones, cuáles son las escuelas que innovan. ¿Alguna duda, chicos? No. No, mañana va a ser una mañanita, bueno, vamos a ver a Bourdieu, principalmente el concepto de hábitus, Weierstein, el tema de los códigos lingüísticos, fue una sociología del docente, el tema de la teoría del etiquetamiento y el efecto Pygmalion, y una sociología también del alumnado. Y si alcanzamos, vemos algo del proyecto final. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿Sí? Una consulta respecto cuando hablaba de Foucault, o sea, más temprano. ¿Podríamos pensar también al momento de, como dijo usted, bueno, más allá del edificio, de lo que tiene que ver con el control, con la norma, con los exámenes, podríamos también preguntar o plantear mecanismos de control durante la pandemia? O sea, preguntar eso, porque no ha sido lo mismo. ¿Entiende? Sí, esto, por ejemplo, si los preceptores, por ejemplo, se conectaban, tomaban asistencia, o cómo controlaban la asistencia en las clases virtuales. El tema, por ejemplo, yo en el caso del secundario, yo doy clase en el magisterio a través del Go School, digamos, creo que la provincia tiene el GEN, creo que se llama, como el tema de la presentación de los trabajos, el control, diríamos, y eso a través del Go School, no solamente el docente controlaba si tenían todas las notas, la comunicación, sino las mismas autoridades, ¿no es cierto? Si los alumnos presentaban los trabajos, si el profesor se conectaba o enviaba trabajo, la comunicación, eso también se puede analizar. Y un poco también lo podemos ver con Han, ¿no es cierto? Este tema de estos mecanismos de control a través de la tecnología. Ahí lo podemos relacionar. Sí, sí. Relacionar. Bien. Hoy con las aulas virtuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, Moodle, digamos, ustedes se preguntaban la fecha, yo entro, sé quiénes han presentado el trabajo, a qué hora y en qué determinado minuto, o cuántos tiempos están atrasados con la tarea. Es decir, estos son mecanismos de control, ¿no? A través del uso de la tecnología. Perfecto, sí. ¿Otra pregunta, chicos? Bueno, nos encontramos mañana a las 9 de la madrugada. Tempranito para un sábado. Bueno, suerte, chicos. A portarse bien. Chao. Chao, profe.